Bueno, entonces aquí les voy a hablar del libro de Felder, que es el apéndice, la tercera edición del libro de Felder. Entonces también es importante esto de los apéndices, porque tienen varias cosas importantes. Entre ellas está, por ejemplo, la parte matemática o aquí en este apéndice. Lo voy a pasar así rápidamente, pero sí es importante que lo veamos. El apéndice A, técnicas computacionales, el método de mínimos cuadrados, ¿no? Que eso también luego se ve en métodos numéricos, ¿no? Entonces ahí tenemos esta expresión y cuestiones de ese tipo, la parte de las sumatorias y todo eso, que eso pues en sí lo hace, se hace en Excel, ¿no? Con la parte matemática y todo eso. Ya es más fácil. Entonces aquí está esto del método de los mínimos cuadrados, que también yo, por ejemplo, subí un video de si no mal recuerdo, este problema. Entonces linealizar esta ecuación, se le saca el inverso y aquí queda como m por t a la 1/2 más r. Y hace gráfica para determinar m y r. Aquí, pues esto lo hacen con las sumatorias, pero bueno, también libros son de ya tienen varios años, pero esto los podemos hacer en Excel rápidamente, ¿no? Entonces ahí está la expresión que representa la P en función del tiempo, ¿no? Y esta es la forma linealizada, ahí está. Entonces esto es un poco solución alternativa de ecuaciones algebraicas no lineales. Y todo esto ¿para qué? Pues para ver la parte del uso de las tablas, que es lo que vamos a ver en esta sesión. Entonces ahí tenemos esta, ecuaciones no lineales, es lineal, no es lineal, contiene x cuadrada, no es lineal, contiene el logaritmo de x, y este es lineal. Entonces ahí está. Tenemos estas ecuaciones. Y entonces ahí está, ahí está la ecuación no me acuerdo cuál ecuación de estado, pero es la de estados correspondientes, parece, pero bueno. Entonces ahí está, solución gráfica. Es hasta la solución de cálculo. Cuando lo igualamos a cero, también eso se hace, por ejemplo, en métodos numéricos, ¿no? Se hace el método de regula falsi, para determinar luego una raíz y cuestiones de ese tipo. Regla de Newton también, ahí está la derivada. Nos sirve para determinar las raíces, ¿no? Si no mal recuerdo también que el curso que vi antepasado. Regla de Newton, un ejemplo, la derivada, sacamos la derivada y todo eso. Entonces ahí están el método iterativo para sacar la raíz. Ahí está, esto igual les digo, lo puedo pasar un poco rápido. No recuerdo haberlo visto, pero también es para determinar alguna raíz. El método de Weinstein. Los más utilizados son el método de Newton, ¿no? De valores múltiplos, ahí está la búsqueda de raíces. Entonces esto pues ahí lo tenemos. Un sistema de ecuación, solución de ecuaciones no lineales con variables múltiples. Tenemos estos métodos, por sustitución sucesiva, el algoritmo de Weinstein y Newton-Raphson. Entonces ahí es el método. Integración numérica, que también esto luego, por ejemplo, se utiliza en transferencia de calor y masa, ¿eh? Llega a utilizar esto de la integración numérica. Entonces aquí pues tenemos estas sí son formulitas, la regla trapezoidal, la podemos ver en términos de sumatorios. O también luego la que más se utiliza es la de Simpson, regla de Simpson. Entonces entre más intervalos tengamos, más el valor de h tenda a 0, pues más se va a aproximar al área bajo la curva, que es la integral. Y esta es la formulita, esta sí la podemos ver como formulita, ¿no? Entonces ahí está, entonces ya nada más se aplica, y pues integración numérica de funciones analíticas. Les digo que esta también está, pero esto es nada más, es lo de los apéndices, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros es esto. Ahora lo que vamos a ver en este curso, que es balance de energía, datos eléctricos de propiedades físicas, cuestiones de ese tipo, ¿no? Que luego les digo a los chavos. Aquí, datos selectos, tenemos el compuesto, la fórmula química, el peso molecular, la temperatura de fusión, delta H de fusión, temperatura de ebullición, el delta H de vaporización, la temperatura, aquí no recuerdo cuál es esta. La temperatura crítica y la presión crítica, el delta H de formación, que era lo que les decía anteriormente, ¿no? El delta H de formación es la cantidad de energía que se desprende o absorbe para producir
Lo voy a cambiar, lo voy a rotar un poquito más para verlo hacia la derecha. Entonces queda lo que les decía. Aquí está el delta H de formación. Es la penúltima, el delta H de combustión. Entonces aquí, a ver, déjenme ver qué era lo que les decía. Por ejemplo, el azufre es igual a 0, como el del bromo, como el del carbono. ¿Por qué? Porque así ya está formado en la naturaleza, no necesitamos formarlo, ¿sí? Así como otros compuestos, por ejemplo, el del zinc, el del cloro también es 0, el del oxígeno, cobre, ahí están. Digo esto nada más para que lo tengan presente, ¿no? Aquí es igual el delta H de formación. Este es el delta H, el fósforo, y ahí está, ¿no? Entonces, ¿cuál otro? ¿Cuál otro? Ahí está, mira, el del níquel, el del nitrógeno, también es 0 el delta H de formación, porque así está en la naturaleza, como varios más, ¿no? Entonces ahí está, están ordenados en orden alfabético. Izquierda, ahí está. Entonces esta es la de los compuestos. Aquí, bueno, esta también la voy a dejar así. A la derecha. Y aquí está la formulita así. Cuando el CP es función de la temperatura. Aquí no lo pone, pero es función de la temperatura. T está dado en grados Celsius. Y estas, A, B, C y D, dependen de la sustancia, porque luego hay como que no les queda claro. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, para el acetileno, el peso molecular, la fórmula, estado, gaseoso o líquido, unidad de temperatura. El rango de unidades de temperatura de 0 a 1200 grados Celsius, porque la temperatura está en grados Celsius. Entonces lo que tenemos que hacer es esta constante, la sustituimos acá, la B, la C y la D. Y si queremos determinar el CP, perdón, el delta H, o a partir de la definición CP es igual a la derivada de H con respecto a T. A P constante, bueno. Entonces ahí tenemos diferentes. Entonces aquí también tenemos el del agua, ese es intervalo. Este va a ser un valor constante de 75.4, que es constante, pero el rango es de 0 a 100 grados centígrados. Aquí tenemos diferentes constantes, pero el rango de temperatura va a ser de 0 a 1500. Entonces, esto es importante, creo yo, que lo vean, que lo veamos, porque luego hay veces que dicen, no, y es que ¿cómo sacó? ¿De dónde sacó esos valores de las constantes del CP? ¿Quién sabe qué? Y no sé qué tanto, que me está, parece que mareando el profesor, y no, eso es importante que lo sepan. Bueno, entonces, aquí también es la presión de vapor del agua, que es la presión de saturación, o es cuando se iguala con la presión externa y ocurre el cambio de fase. Entonces, ¿por qué la del agua? Pues ya les había dicho, una de las características que tiene el agua es que se aumenta el volumen, por lo tanto disminuye la densidad, y esa es la característica, una de las tantas características por la cual se toma en cuenta el agua. Entonces aquí está 0 hasta 0.9, va a ser menos 14, porque por ejemplo este sería menos 14.8, ¿no? Bueno, entonces aquí es hielo hasta 0, y esto es 4 puntos, es de 6 puntos. Entonces, ahí está. Aquí, a 100 grados Celsius, aquí está, 100 grados Celsius, pues es la presión de 760 milímetros de mercurio. Es cuando ebulle el agua, entonces para que lo tengan en cuenta. La presión es proporcional a la temperatura. A mayor presión, a mayor temperatura, mayor presión. Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, ahí está. Ahora, este también es importante, la ecuación de Antoine, que ese luego se utiliza en el curso, en cursos de, por ejemplo, en fisicoquímica o en la parte de destilación para determinar la presión de vapor. Esta es la presión de vapor y su respectiva temperatura de ebullición. Yo recuerdo cuando alguna vez bajé el archivo hace muchos años, un archivo en Excel que estaba las constantes de Antoine y las sacaban pues muchos, ¿no? Entonces, sí es importante esto. Entonces aquí tenemos la presión de vapor del acetaldehído, por ejemplo, y aquí también de manera similar a las del CP, estas van a depender, estas constantes A, B y C, de la sustancia. Entonces aquí nada más pongo un ejemplo ya para determinar.
Bueno, entonces aquí ya nada más lo que hacen es el ejemplo, ponen la A del acetaldehído. Y esta es, y aquí también ponen el rango de menos 0.2 a 34.4 grados Celsius, el valor de la A, B, que es 1600, C, y ya, ¿no? Entonces, así para las distintas sustancias, para el, bueno, no sustancias, compuestos. Y también está su fórmula. Aquí va a ser el rango de 0 a 60 y de 60 a 150 y cambian las constantes. Cambian las constantes de A, B y C. También, digo, aquí no hay ¿cómo se llama? En algún libro hay más les digo, yo lo vi, yo lo bajé en internet, era muy extenso, que aquí pues tiene relativamente pocos compuestos, pero nada más para que lo sepan, ¿sí? Ahora, esto es lo que vamos a ver hoy, y esto ya lo tengo también en mi archivo de la aplicación esta, tus propiedades del vapor saturado, pero aquí lo voy a ver en el apéndice B, y es B5, ¿no? Entonces, aquí, del vapor saturado, temperatura, presión, tabla de temperaturas. Aquí lo que se está variando es la temperatura. Y ya nos da el volumen específico, que también hay que recordar que el volumen específico o la densidad es igual al inverso del volumen específico, kilogramos sobre metro cúbico. La energía interna, que también es una de las cosas importantes que lo vamos a ver, y ahorita también hay que considerarlo, el estado de agregación, ¿sí? No se diga cuando ya vayamos a ver balance de energía con reacción química o involucrando reacción química, ¿sí? El volumen en la fase agua, vapor, energía interna, agua, vapor, y esta entalpía, que es en la fase agua, y aquí es nuestro estado de referencia, ¿no? Como lo habíamos visto anteriormente. Evaporación y el vapor. Entonces, aquí la evaporación es como el delta H, el calor latente de vaporización, que es la cantidad de energía que se requiere para pasar de la fase líquida a la fase vapor. Entonces, aquí como es este menos este, pues da 2501.6 menos 0, pues da 2506. Pero, si quisiéramos, por ejemplo, a 10 grados centígrados ver la evaporación o el delta H de vaporización, ese se calcula, les había dicho con la ecuación de Claus-Clapeyron, es 2519 menos 42 y da 2477. ¿No? Entonces, aquí estamos. Entonces, dijimos que la diferencia entre este menos este es este, 2477, considerando los 10 grados centígrados, que será el calor latente de vaporización, o la cantidad de energía que se requiere para pasar de la fase líquida a la fase vapor. Agua se refiere a la fase líquida y vapor pues, a la fase vapor. Entonces aquí nosotros tenemos eh, tabla de temperaturas, variamos la temperatura, llega hasta 102. Y aquí está la tabla, bueno, aquí en las propiedades, tabla de presiones. Esta al igual y lo voy a... Ahora, aquí tenemos la tabla B6, que es propiedades del vapor saturado, tabla de presiones. Entonces, aquí lo que se varía es la presión, bueno, como que se varía, de todos varía, ¿no? La presión y la temperatura. Y aquí se ve lo de la relación de los gases, que la presión es proporcional a la temperatura, de todos en la tabla anterior también. Entonces, aquí está hasta 0.14, va incrementándose, hasta 1.01325, que es equivalente a una atmósfera. Entonces, aquí la temperatura, esta es la temperatura ¿de qué? Pues de ebullición, de 100 grados. Estamos a nivel del mar, una atmósfera, 100 grados, y de manera similar, aquí este es el volumen específico, en la fase líquida, en la fase vapor, energía interna, en la fase líquida, en la fase vapor, en la fase líquida y en la fase vapor, y por diferencia tenemos la cantidad de energía necesaria, ¿sí? Que sería, entonces, ahí está. Aquí continúa, esto es, va aumentando la presión hasta, aquí hasta 38, no, hasta 221.2, que ya es el punto crítico. ¿Sí? Aquí ya la energía, es igual la energía, perdón, en la fase, la entalpía en la fase líquida, en la fase vapor, por lo tanto, el índice de vaporización es igual a cero. Otra vamos a ver esto, ya aplicada, o cómo se utiliza. Ahora, aquí tenemos en la tabla de 7 propiedades del vapor sobrecalentado. Esta también es importante, y mira, les voy a decir ahorita, esta es presión, y abajo está la temperatura de saturación.
Esta es agua saturada y vapor saturado, como en el diagrama de fases que estaba, o tal, igual a ver si no lo reescribo en la aplicación. Entonces, entalpía, energía interna y volumen específico, ¿sí? Para acá, todavía es ya más bien aquí es vapor sobrecalentado, vapor sobrecalentado. Todavía dentro de esto, estas líneas para acá, para la derecha, o sea, para acá, miren, así. Esto, y aquí viene todo esto de aquí, ¿no? Esto viene, es fase líquido y vapor. Para acá ya es vapor sobrecalentado. De aquí para acá, a ver, de aquí para acá, ya es vapor sobrecalentado. Entonces nada más hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Entonces ahí está. Ahora, ahí está. Entonces dijimos que la presión en bar, aquí miren, esta, para que nos demos la idea, espere más claro. Ahí está. Estamos, presión en bar es 1, será 1.0325. La temperatura y la temperatura de saturación o temperatura de ebullición, que sería 99.6 grados. Si fuera 1.0325, sería 100 grados cerrados. ¿Sí? Entonces, ese es lo que se tiene aquí, se saca de información. Aquí, por ejemplo, a 400 grados ya es vapor sobrecalentado, ¿no? Entonces, ya esto es vapor sobrecalentado, porque nosotros, para mantenerlo en fase líquida, el vapor, que es lo que necesitamos, una mayor presión. Entonces, por ejemplo, aquí, miren, aquí, si tuviéramos 200, no sé, vamos a poner 5 bares, para mantenerlo en fase líquida necesitaríamos estos. Aquí será 5 bar, sí, 5 bar. Temperatura, aquí 151.8 la temperatura de saturación, temperatura de ebullición. Aquí todavía estaríamos en fase líquida y aquí es vapor sobrecalentado. Entonces ahí ya tenemos esto, 500. Esta no la vamos a utilizar ahorita. Nada más ahorita estamos hasta la B7. Entonces, aquí está el ejemplo. Antes de, aquí lo que nos habla un poco Felder. Ah, no, pues ya se los expliqué. Se los expliqué esto de la tabla B5, B6, B7 y B9. La parte de la entalpía, nada más columnas 5 y 6 del agua líquida. Entonces, esto ya nada más así. Entonces, vamos a ver más bien ahora el ejemplo que dice, determine la presión de vapor, la energía interna específica y la entalpía específica del vapor saturado de 133.5. ¿Sale? Entonces, aquí ya habíamos visto que en la tabla, ya no lo puse, pero si no te lo vuelvo a poner, esta tabla de temperaturas nada más llega hasta, a ver, déjenme ver, lo voy a hacer. La tabla de temperaturas, ¿sí? Voy. Llega hasta 102 grados centígrados, entonces esa no nos va a ayudar, ¿sí? Entonces recurrimos a la tabla de presiones, ya que esta tabla no llega hasta más que 112. Entonces, aquí lo que vamos a tener es tabla de 133, es esta, miren, es esta, 133 punto, es este valor, 133.5. Entonces, aquí vamos a tener la presión de que esta va a ser la presión de saturación. Bueno, aquí ya lo puse. Bueno, voy a borrar. Entonces, ahí está, ¿no? Esta es la presión de vapor, que es de 3 bares. 133.5 es la temperatura, que ese es el valor que nos da. El volumen específico, que nos dicen, determina la presión de vapor, ya es esta. La energía interna específica, aquí
tomamos el valor, esta es la energía interna, 2543, que igual aquí como que no especifica. Ah, no, pero sí, del vapor saturado. Este es del vapor saturado. Entonces aquí está. Nos referimos a la del vapor saturado. Y también la entalpía específica. Entonces, aquí tenemos este valor. Y la entalpía específica del vapor sería 2724. ¿Sí? Entonces, ya con base en las tablas, en la tabla B7, tenemos que en el inciso, en el punto 1, la presión de vapor es igual a 3 bares. Y ese ya lo tenemos como dato. Entonces, la energía interna. Y al igual esto lo puedo poner a 133.5, que luego lo que les digo así a los chavos cuando están dando transferencia de calor y masa, se evalúa, ¿no? Está evaluada en este valor, 2543 kilojoule por kilogramo. También aquí, aunque no lo pide, es el volumen específico. Lo voy a poner aquí el volumen específico. Es igual a 0.606 kilogramos. No, es metro cúbico por kilogramo. Esto lo voy a borrar. 606 metros cúbicos por kilogramo. La energía perdón, la entalpía en la fase vapor a 103.5 es igual a 2724.7 kilojoules sobre kilogramo. Aquí no pone la entropía, pero por ejemplo en el libro de Stengel sí lo llega a poner la entropía. Entonces, ahora, dice, demuestre que el agua a 400 grados centígrados y 10 bar es vapor sobrecalentado y determina su volumen específico. Aquí lo vamos a dejar el punto 2. Determina el volumen específico. Su energía interna. Voy a poner aquí. Y su entalpía específica con relación al agua líquida en su punto triple y en su punto de rocío. Entonces, aquí así, ¿no? Entonces, de la tabla, ahora vamos acá. Aquí estas, espero que no haya problema, no va a haber temperaturas tan altas, porque ya es vapor sobrecalentado en estas tablas. El máximo valor lo voy a poner en el archivo de, que lo pudiéramos checar. Y ahorita vamos a ver hasta dónde llega la temperatura. A ver, déjenme ver. Sí, miren, ¿por qué? Porque ya es el punto crítico, de 174.15, entonces no hay, esa es la temperatura. Entonces ya nos tenemos que ir a las propiedades de vapor sobrecalentado. Aquí está temperatura 50, 75, 350. ¿Sí? Aquí no está lo de los 400. Está acá 400 grados centígrados, 450 hasta 750. Ya esto es vapor sobrecalentado. Entonces vámonos para acá. Y aquí lo que tengo que hacer de la tabla B7, ¿qué es esto? Tenemos, a ver, déjenme ver. Aquí 400 grados Celsius y la presión de 10 bares, o sea, sería este valor, miren, lo voy a poner aquí, lo voy a poner con otro color. Este es la presión y acá está la temperatura, que es de 400 grados centígrados. Ya está donde, pues ya sale de lo que les había dicho, que esto es, ya estamos en vapor sobrecalentado. Todo lo que está aquí todavía está en fase líquida y vapor y cuestiones de este tipo. Pero acá ya no, de manera similar. Todo lo que está afuera, entonces ya es vapor sobrecalentado. Hay fuera de la región cerrada, lo que demuestra que el agua es vapor sobrecalentado a temperatura y presión. ¿Sí? Entonces, de aquí, ¿qué podemos hacer? Pues ya podemos determinar que pues la entalpía a 400, a ver, la entalpía específica, que es este valor, la energía interna, ya están las unidades y el volumen específico,
¿sí? ¿Y qué más podemos sacar de información? Que esta es la temperatura de que de la temperatura de ebullición, ¿no? Entonces, estos valores son los valores que voy a poner acá. Ahí está. Entonces, el volumen específico, al igual y no sé si ponerlo, bueno, no voy a poner los 0.307 metros cúbicos por kilogramo. La energía interna 2958 kilojoules sobre kilogramo. Y esto, bueno, es a 450 grados centígrados, 450 grados Celsius y 10 bar, ¿no? También aquí, ¿no? Este es 450 grados Celsius y 10 bar. Esto es igual a 3264, 264 kilojoules sobre kilogramo. A mayor temperatura, aquí hay que ver, se tiene una mayor cantidad de energía, ¿no? Entonces, aquí le pone dead point, pero es temperatura de ebullición o de saturación, ¿no? Es la de saturación, que es igual a 179.9 grados Celsius, ¿sí? Aquí nada más se me pasó que eran 400 grados centígrados, no 450, ¿no? En la tabla sí se ve, se le ha puesto los valores, ¿no? Entonces ahí está, sí está bien. 400, la entalpía y vapor sobrecalentado. Entonces, ahí están los valores. Les decía, esta es la temperatura. Y aquí lo pone, temperatura de saturación, ¿no? Es la presión en bar, presión y la temperatura de saturación, la que está debajo. Entonces, por eso les decía, en un bar 99.6, ¿no? Entonces, es como que la referencia, creo yo, ya que nosotros lo visualizamos, creo yo que todos, físicamente, ¿no? Entonces, aquí está este 10 bares y esto es 179.9 grados Celsius la temperatura de saturación o de ebullición. ¿Sí? Ahora, vamos al... Dice, demuestre que U y H para el vapor sobrecalentado dependen en gran medida de la temperatura y poco de la presión. Ese no es necesario. Ese lo vamos a ver aquí y eso lo explica aquí Felder. Por ejemplo, miren, lo voy a hacer con base en esta tabla. Entonces, lo que dice es que, por ejemplo, si estuviéramos a 10 bar, vamos a continuar con estos valores, ¿no? Aquí, de pasar de 400 a 450, aunque de todos modos, no, pues sí son casi 100, no más de 100, ¿verdad? Kilojoules por kilogramo. Entonces, ya sea en la energía interna o en la entalpía, es alrededor del, cambian casi en 3%, ¿sí? O sea, de 3.264 a 3.371, para pasar de 400 a 400. Aquí, o sea, lo voy a borrar esto, ya que tomamos los valores. Pero para pasar de aquí, no. Oh, espérenme tantito. Esta es la tabla. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a continuar. Para pasar de aquí a acá, en términos de la entalpía, varía 3%. ¿Sí? 3% tanto de la energía interna como de la energía interna, de 1958 a 3041. Sin embargo, cuando pasamos de 10 bar, ahora acá, este es para ver el efecto de la temperatura, ¿no? Aquí está el efecto de la temperatura y el efecto de la presión, ¿sí? Es 3264 de 10 bar a 20 bars, es, es menor, tanto bueno, como la entalpía, como el caso de la energía interna, 2958, 2943, es alrededor de 1%. Entonces tiene mayor efecto que pues, la temperatura que la presión. ¿Vale? Entonces aquí es lo que veríamos, ¿no? Es la definición del CP. Entonces, esta estrictamente es la derivada parcial. ¿Por qué la derivada parcial? Porque depende de dos variables independientes.
Pero esto también lo podemos hacer. Esto como que también nos sirve de acá, que el CP la podemos dejar como una derivada total, ya que H, esto también nos sirve para eso, y eso como que nos da un entendimiento, espero que les quede claro, de H solamente sea una función de temperatura, y la podemos dejar solamente en función de la temperatura, por eso les decía, de aquí a acá es 3%, de aquí a acá la entalpía, ahorita lo determinamos, es 0.5, vamos a redondearlo, 5%, entonces es menor el efecto de la presión, por eso podemos hacer la derivada total solamente de la entalpía de la energía interna, función de la temperatura, y no función de la temperatura y de la presión, ¿vale? Ahora, vamos a ver este problema que dice, se alimenta, es el ejemplo 753, 75-3 del libro de Felder, balance de energía en una turbina de vapor. Entonces, dice, se alimenta vapor a 10 bares absolutas, este es vapor. Aquí también es importante, vamos a ver, ¿no? Un dato. 10 bar absolutas con 190, con, con 190 grados de sobrecalentamiento. Ahorita vamos a ver cómo lo tomamos ese valor, ¿eh? Calentamiento. A razón del flujo másico igual a 2000 kilogramos por hora. Y aquí lo que decimos, el flujo másico pues se va a conservar. La entrada es igual al flujo másico de salida, que es igual a 2000 kilogramos por hora. El flujo volumétrico, pues al igual sí puede, ¿cómo se llama? Cambiar, porque disminuye su densidad o cuestiones de este tipo. Entonces, adiabático. Por lo tanto, ¿qué se tiene? Pues que Q es igual a 0 en el balance de energía. ¿Sí? Entonces, la operación de la turbina es adiabática y el fuente del vapor saturado, está a 1 bar. Calcula el trabajo producido por la turbina. O sea, vamos a calcular el trabajo, que aquí se le maneja como WS, punto, en kilowatts. Despreciando los cambios de la energía cinética y potencial, o sea, delta E. Cinética es igual a delta E. Potencial es igual a Q, en este caso, igual a 0. ¿Sí? Del balance de energía, se tiene que WS punto es igual a menos delta H. Delta H, que es igual a menos el flujo másico por H de salida, menos H de entrada. Entonces, aquí nos dice, ¿por qué se elimina el término de calor? Pues porque el proceso es adiabático. Espero que no haya problema con eso. Ahora, dice la tabla B7, indica que el vapor, le voy a poner, vamos acá, en la tabla B7, indica que el vapor a 10 grados, a 10, perdón, a 10 bares, lo voy a poner aquí, miren. Está, voy a borrar esto, ahorita. A ver, déjenme borrarlo esto, que esto ya estaba. Ahí está. Ay, no, estoy, se me estaba yendo. Entonces, ahí está, miren. Aquí está la, no, esto no. 10 bares y tenemos que la temperatura es de 100, bueno, aquí lo aproxima a 180, ¿no? Entonces son 180 aproximadamente. Entonces dice,
La tabla B7 indica que el vapor a 10 grados, 10 bares está saturado a 180 grados centígrados. Aquí está, ¿no? De la tabla B7. ¿Sí? Entonces, de modo que la temperatura del vapor que entra es de, lo voy a poner acá, mira. Entonces sería 180, que era lo que les decía, la temperatura de entrada es igual a 180, que es la temperatura de saturación, sobre, o sea, más, ¿no? 190, que es la temperatura, hasta 190 grados de sobrecalentamiento, grados Celsius. Entonces, temperatura de entrada es igual a 370 grados centígrados, grados Celsius. Esta es la temperatura a la cual entra. Lo que se tiene que hacer es, interpolando en la misma tabla, esa sí también tienen que, no lo voy a hacer aquí, interpolando. Tabla. Doc, preguntan que si la presión de salida es absoluta también. Sí, si no mal recuerdo, sí, sí es absoluta. ¿Vale? Bueno, entonces, de aquí, de la tabla B7, B7, a ver, B7, ¿sale? Entonces aquí tendríamos que hacer uso. Esta tabla va de, miren, aquí está. Tendríamos que tomar estos valores, aquí está, y los valores de 350, o sea, estos tanto de entalpía, bueno, principalmente de entalpía, pero los voy a encerrar todos, ¿no? Entonces aquí sería, esto tendríamos que interpolar junto con los que están acá, o sea, sería como que complementar, aquí está, mira, aquí es esta, con los valores estos, para determinar la entalpía, ¿sí? Bueno, entonces, ahí no lo voy a hacer, esto ya le voy a poner los valores, entonces, interpolando a 370 grados, que nos quedaría esta entrada a 10 bar y 370 grados Celsius, nos va a quedar un valor de 3201 kilojoule por kilogramo. Y en la tabla B6 o en la B7 puede ser que la entalpía del vapor saturado a un bar, entonces vamos a determinar H de salida a un bar, y saturado, o sea, es una fase líquida, otra todos vamos a verlo, ya sea en la tabla B6 o en la tabla B7, lo voy a hacer primero con la tabla B6, a ver si nos da aquí, B6, ¿cuál es? Es esta, miren, que la presión es de, aquí está, es de 1.1, líquido, no, pero es que este es 1. Lo voy a poner aquí, es que es 1.1, no me acuerdo si está el de 1.1, lo voy a poner en el de la B6, lo voy a poner acá, y esta es presión en bar, la tabla de presiones. Sí, es 1.1, no la copié, pero es esta, miren, 1, lo voy a voltear. Aquí está. Derecha. Ahí está, miren. Entonces, aquí el valor que se tiene es el de un bar y sería de 2675. Este es de la tabla B6. ¿Sí? Pero también se puede determinar de la tabla B7. Le voy a poner aquí, que se la tengo que hacer.
6 veces 6. Tengo que voltear. Era un bar. Aquí está, miren. 2670. Vapor saturado. Es este. Por una u otra, da los mismos valores. Entonces, aquí no lo alcanzamos a ver con la tabla ABC en mi archivo pero en el de este sí da. Entonces, un bar y da de 2600, o sea, este valor sería, ¿no? Este. Entonces, a un bar sería este valor. ¿Sí? 2675 kilojoule sobre kilogramo. ¿Sí? Entonces, aquí pongo la ecuación de interpolación. Y es igual a Y1 más X menos X1 entre X2 menos X1 por Y2 menos Y1. Entonces, aquí lo que se hace es, vamos a poner, este valor es el de 300, lo que se está buscando de la temperatura, 370 grados centígrados. X1 es 350 y el otro es 304, 400. Entonces, aquí es H1, que se evalúa a 350 grados centígrados, lo pongo acá, es 3159, ¿no? A 350 grados centígrados, y la otra es a 400 grados centígrados y es 3264. Entonces, ya lo que se haría, lo voy a poner aquí, a ver, al igual iba a variar un poquito, ¿no? Lo que estaba diciendo, pero bueno. Entonces aquí hacemos Y1, que sería H1, que sería 3159, ya sin las unidades, ahorita lo voy a poner al final, más X serían 370, menos 350, entre 400, menos 350, por Y2, que sería H2, 3264, menos 3159. Aquí ya no le pongo porque son grados Celsius, sobre grados Celsius, se cancela, le voy a poner aquí, este se cancela, y en sí todo nos da kilojoule sobre kilogramo. Entonces ya aquí lo voy a poner el resultado, este es para acá, y aquí nos daría igual a ¿cuánto? Aquí vemos, ya no lo había hecho, aquí lo pone como está el libro de Felder, dado el valor. Yo no lo quería hacer, pero bueno, dicho sea de paso. Y esto también es importante, esto no está de más, ¿eh? No está de más saber utilizar la ecuación de interpolación, que esta es muy importante. Esto sí es muy importante, y luego aquí para resolver estos problemas se utilizan mucho. Bueno, continúo. Ya para terminar este problema, el balance de energía, sustituyendo los valores de energía. Entonces sería WS es igual a menos delta H, que sería igual a menos 2000 kilogramos por hora, que multiplica a 2675, que es la de la salida, menos 3201, todo esto kilojoule por kilogramo. Aquí se cancelan los kilogramos, pero lo que queremos hacer es en watts. Una hora son 3600 segundos. Por lo tanto, WS es igual a ¿cuánto? Y aquí tenemos que es 292.2 kilowatts. Y ya tenemos este problema, ejemplo, resuelto. Pero aquí les digo, es importante, otra vez, que esto, lo que está dentro, no es vapor sobrecalentado. Lo que está fuera es vapor sobrecalentado de la tabla B7. ¿Sí? De aquí ya todo esto es vapor sobrecalentado. Todo lo que tenemos aquí.
Aquí tenemos la presión crítica de la temperatura crítica. ¿Sale? Bueno, continuando. Entonces vamos a ver el ejemplo 761, que sería, a ver, ahora vamos a ver este ejemplo que es balance de energía. Ahora sí vamos a ver ya la aplicación, ¿no? De las tablas de vapor para los balances de energía. Entonces, balance de energía para un proceso de un componente. Dice, dos corrientes se mezclan para formar la alimentación de una caldera. Los datos de proceso son los siguientes, que hay veces les digo, como en balance de materia, no les dan luego el diagrama. Hay veces que sí lo dan, pero hay veces que no lo dan y ustedes lo tienen que hacer. Bueno, los datos de proceso son los siguientes. Corriente de alimentación, 1, 120 kilogramos por minuto a 30 grados centígrados. Esto te lo vamos a dejar como si no lo conociéramos la entalpía, ¿sale? Entonces, corriente de alimentación 2, 175 kilogramos por hora, por minuto, perdón, kilogramo de agua, no estoy kilogramo de agua, ¿no? Y a 65 grados centígrados. Presión de la caldera está dada a 17 bars absolutas, ¿sí? Entonces, el vapor de salida emerge de la caldera a través de una tubería de 6 centímetros de diámetro interno. Calcule la alimentación requerida de calor en la caldera kilojoules sobre minuto. Si el vapor que sale está saturado, o sea, esto está saturado, que aquí no lo dan, ¿no? Pero está saturado. Y nos piden este valor. Esta es la incógnita, ¿no? Ahí está. Ignore las energías cinéticas de las corrientes de entrada del líquido. ¿Por qué? Al igual y también, si no nos dan datos, aquí no nos dan ni velocidad ni nada por el estilo, entonces no nos dan diámetros. Entonces, pues no lo despreciamos. Aparte, aquí también en este tipo de problemas, tanto luego el cambio de la energía cinética como el cambio de la energía potencial son despreciables en comparación a los otros términos, el calor, la entalpía o el trabajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, aquí, en primer lugar, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Pues un balance de materia. Espere que no haya problema. Entonces, en primer lugar, se debería hacer el balance de materia. Pero este está sencillito, como dirían los argentinos, ¿no? Sencillito. Entonces son 120 más 175, sería M1 más puntito M2 es igual a M3, que es la de la salida, que esto es igual a 295. Este está relativamente sencillo, este balance, ¿no? Entonces, kilogramo de H2O. Aquí otra vez, ¿no? La parte de los estados de agregación, que era lo que les decía, minuto. Entonces, este es el valor que se tiene acá. ¿Sale? A continuación se determinan las entalpías específicas de cada componente de la corriente. ¿Sí? Ahora, entonces, se tiene que ir a las tablas. Aquí nos dice que sea, además, también aunque no nos dice la presión de entrada, la temperatura, pudiéramos dilucidar que estamos en fase líquida o en saturado, el líquido saturado. Entonces, vamos a la tabla B5, 30 grados centígrados, si no, ahorita lo voy a poner acá, ahorita van a ver, 30 grados centígrados, 20, B5, y esta es temperatura, perdón, la tabla de temperaturas. Entonces, aquí tenemos este valor de 30 grados centígrados. Entonces, acá, pues tenemos lo que nos interesa, que es la entalpía en la fase líquida, en la fase, perdón, evaporación, que en sí son todos estos, ¿no? Y también la otra sería, ¿a qué valor? La otra es de 65 grados centígrados. Entonces, aquí esta la vamos a dejar en términos de, a ver, déjenme, voy a ver la tabla de, de presiones, que es 65, a ver, 102, 102.3. Aquí está, miren. Esta es de 65.9 y la presión sí es 65.9, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver. Aquí está, lo voy a voltear.
a derecha. Ahí está. Entonces aquí 65.9, ¿no? Entonces aquí es la entalpía del líquido saturado, evaporación y el vapor, ¿no? Entonces, de ahí, ¿qué vamos a obtener? La entalpía, lo voy a poner acá en la aplicación esta, es de 125.7 porque es líquido. Entonces, a ver, déjenme, voy a ponerlo acá. Con base en la tabla B5, la entalpía es de 125.7 a 30 grados centígrados. Espero que no haya problema. Miren, ahorita 125.7. Lo voy a poner acá, que ya lo había puesto. Este es 125.7. ¿Sí? 30 grados centígrados. Es saturado, el líquido saturado. Y ya. Entonces, aquí también se tendría que hacer una interpolación. ¿Sí? 64 a 66. Ya sea en la tabla B5 o en la tabla B6. En ambas se tiene que hacer una interpolación. No tenemos valor cerrado. Entonces quedaría 260, entre 267.9 y 276.9. 200, perdón, 276.2. Entonces, no voy a hacer la interpolación, ya nada más, o ahí lo maneja Felder, los valores. El de 30 grados centígrados sí nos da este valor, ¿no? 125.7. Este se interpola. Interpolación. O interpola. Y nos da este valor. ¿Sale? Entonces, aquí lo que tenemos, ahora determinar la entalpía, aquí lo dan, pero de todos modos, como si no lo supiéramos, dice 17 bar y es vapor saturado. Entonces nos vamos a la tabla, lo voy a poner aquí en la, ahí está, 17. Esta es la temperatura de saturación, que es la que pone aquí Felder. Esta es la temperatura de saturación, al igual lo voy a poner aquí, de tablas. No. Ahí está. Entonces, esta es la temperatura de saturación. Es igual a 204 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, ya nos vamos a sacar el archivo. ¿Cuál sería el valor? Este es líquido saturado, este es de evaporación y este es el de vapor saturado. Entonces sería este 2793, aunque aquí no lo maneja tal cual. Voy a borrar las líneas. Es 2793.4. Ya nada más lo aproxima, ¿no? Y digo, para el punto 4 porque no hay tanto problema. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, ya con base en todos los valores obtenidos y cuestiones de ese tipo, ahora, a partir del balance, dice, el paso final es escribir la forma adecuada del balance de energía y resolverlo para la cantidad deseada. Entonces, aquí tenemos el balance de energía. Es Q menos WS es igual a delta H más delta E cinética más delta E potencial. Esto es así, ¿no? Puntito. Entonces, de aquí se tiene que delta A, no delta E cinética. No, delta E, no, esta no, porque la salida sí va a ser importante. Lo que sí es WS es igual a 0, así como delta E potencial, ¿no? No hay un cambio importante de alturas, es igual a 0. Entonces el balance queda como Q es igual a delta H más delta E cinético. Así quedaría el balance. Entonces, ahora vamos a término a término. Ahora vamos a hacer por un lado delta H, que sería igual a la sumatoria salida de M
y H y menos la sumatoria de entrada por M y H y. Entonces tenemos los flujos básicos. Entonces aquí tendríamos 295, que es la de la salida, 295 kilogramos por ¿qué? Minuto. 2793 kilojoules sobre kilogramos. Menos, y aquí le voy a poner un corchete, ¿no? Sería 120 kilogramos por minuto. Multiplica 125.7, es líquido saturado, kilojoules sobre kilogramo, más, porque es una sumatoria, esto sería 175 kilogramos por minuto por 271.9 kilojoules sobre kilogramos. Y de aquí hacemos el análisis dimensional, quedaría se van kilogramos, quedaría nada más kilojoule por kilogramo. Entonces, kilojoule por minuto, delta H. Esto es igual a 7.61 por 10 a la 5 kilojoule sobre minuto. ¿Sí? Bueno, entonces ahí nada más hay que checarle el valor. Al igual puede variar por las cifras significativas, ¿no? Pero aquí lo redondea. Entonces, de la tabla B6 también se obtiene que el volumen específico a 17 bar, esa es la salida, ahora vamos a ver por qué, es 0.1166 metros cúbicos por kilogramo, y el área, o sea, la salida, área es igual a pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, que es pi cuartos por el diámetro también, ¿no? Como quiera. Entonces, aquí es igual a pi por, sería 6 centímetros entre 2, o pi cuartos, es lo mismo, ¿no? Pero, bueno, entonces aquí es 3 centímetros, 100 centímetros es un metro, que ahí lo voy a hacer diferente a lo que hace Felder. Todo esto al cuadrado, ¿no? Entonces el área es igual a 2.83 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Y esto para qué? Pues sabemos que el flujo volumétrico es igual a V por A. Entonces, la velocidad es igual al flujo volumétrico entre el área. Aquí es, aunque también el flujo volumétrico es igual a ρ, aquí es el flujo másico es igual a ρ por el flujo volumétrico, que es igual a ρ por B por A. Igual esto también, ¿no? B es igual a el másico entre la densidad por el área, ¿no? Entonces, aquí es 295 kilogramos por minuto, que lo maneja como otro, pero bueno, esto es un minuto, son 60 segundos,
Y la densidad es igual a el flow. La densidad es igual a 1 sobre el flujo, el volumen específico, que aquí lo pudiera hacer como, lo multiplico, 0.1166 metros cúbicos por kilogramo, entre el área 2.83 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Espero que aquí no haya problema. Por eso aquí está. La densidad es igual al inverso del flujo, del volumen específico. ¿Sí? Entonces, Sí, miren, aquí esto es. La densidad es igual al inverso del volumen específico. Entonces, sustituyendo la densidad de aquí en esta ecuación, lo sustituye por esta reglita del sándwich, pasa para arriba. Entonces, el flujo másico, que sería este, por el volumen específico entre el área. Entonces, de aquí nos va a dar que la velocidad lineal es igual a 202 metros sobre segundos. Entonces, ¿eso para qué nos va a servir? Pues para determinar la delta E cinética, que va a ser aproximadamente la energía de corriente de salida. Cinética de salida. Es igual a flujo másico por la velocidad entre 2. Entonces esto va a ser igual, ya lo ponemos y va a ser 295, que ahí como que se repite, ¿no? Pero bueno, esto sería, pero bueno, 295 kilogramos por minuto por la velocidad lineal, que es 202 metros sobre segundo. Todo esto entre 2. Y luego ya de ahí hacemos la conversión. Doctor, ¿la velocidad no es al cuadrado? Sí, 202 metros por segundo al cuadrado. Ah, De bueno, acuerdo. lo puse decir arriba, perdón, sí es cierto. Aquí es al cuadrado, aquí sí se le había puesto, ¿no? Pero bueno. Entonces aquí nada más utilizamos esta conversión. Hay una conversión, le voy a poner aquí 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, que es diferente al que hemos visto, 1 newton. Luego aquí, 1 kilojoule. Kilojoule es igual a 10 a la 3 newton metro. Entonces aquí lo voy a poner así, ¿no? Así. Entonces, el delta E cinética es igual a ¿cuánto? A 6.02 por 10 a la 3 kilojoule sobre minuto, porque se cancela, ¿verdad? Aquí se cancelaría este metro cuadrado, segundo al cuadrado y ya. Entonces, ya ahora sí, sustituyendo datos, se tiene que U es igual a delta H. Bueno, esta es la ecuación, ¿no? Entonces ya, así lo voy a hacer. Entonces ya nada más sustituir los valores, que serían 7.61 por 10 a la 5. 10 a la 5 más 6.02 por 10 a la 3, que es muy pequeño. O sea, si esto lo pusiéramos a la 10 a la 5, miren, más a ver. Esto lo pusiéramos por 10 a la 5, sería 0.00600 2 por 10 a la 5. Sería kilojoules sobre minuto. Entonces aquí Q es igual, pues casi aproximadamente este valor. Este valor no influye, que es lo que dice Feller. La energía, el cambio de la energía cinética es despreciable en comparación al cambio de la entalpía.
Entonces sería 7.67 por 10 a las 5 kilojoules sobre minuto. Y ese es el valor del calor que se está agregando en la caldera. Sí es caldera, ¿verdad? Sí. Es este valor, ¿no? Que está acá. ¿Sale? Bueno, entonces